tema del cambio político de Cuba, como tú dices, es parte de un fenómeno muchísimo más amplio, que es un cambio importante en las maneras e incluso en cierta medida en los fundamentos, hasta cierto punto, de todo el proceso de formulación y conformación de política exterior de los Estados Unidos, que es un proceso realmente complejo donde interviene una multiplicidad de factores. Hay un primer nivel de factores condicionantes aquí que serían lo que tiene que ver con la escena política doméstica entre los Estados Unidos, donde por supuesto a partir de todos los procesos que se han dado en los últimos 20, 30 años, que incluyen desde los cambios demográficos, desde la movilidad que puede existir entre los grupos de poder, los intereses que tienen esos distintos grupos de poder en distintas áreas del mundo, además de, por supuesto, los equilibrios entre las distintas formaciones políticas que están relacionadas con aquellos grupos de poder y que tienen que buscar apoyos en el electorado, que se hace más diverso con cada año que pasa entre los Estados Unidos. Todo eso tiene que jugar entonces con toda esa serie de variables para poder encontrar una propuesta de política exterior que le sirva dentro de su política doméstica. Eso, en el caso del presidente George W. Bush, tuvo un marcado carácter, ese modelo de política exterior en el cual se desconocían los instrumentos de eso que se llama comúnmente el poder blando, el soft power, se prácticamente convertía en algo muy marginal para algunos casos específicos y se vio un reforzamiento de los instrumentos del hard power. Y los efectos de esa política exterior implementada de esa manera, sobre ese nivel, sobre ese aparato doctrinal incluso, se puede ver de manera muy clara en algunas regiones, sobre todo en el Medio Oriente, por ejemplo, que es como el gran botón de muestra de los resultados de esta política, en el cual está el nivel de inestabilidad que se generó en esa región, porque hay un principio que es el del caos generativo, que eso lo propone Brzezinski en algunos de sus trabajos, donde tú generas un caos, una región, para a partir de ahí generar una situación que te convenga a ti como potencia dominante. El problema está que el caos se generó definitivamente. La pregunta está en si se logró generar aquel nivel de estructuración de la región que fuera a favor de los intereses de Estados Unidos. Y esa es la parte que me parece que ha fallado, porque la inestabilidad es importante al principio para generar evidentemente esto nuevo, pero tiene que restabilizarse en algún momento para poder ser rentable esa política. Y eso es lo que no se ha generado. Entonces hay un factor importante aquí, que es el repensar los fundamentos de la política exterior de Estados Unidos a partir de la doctrina. Es una doctrina, es toda una teoría, que es lo que se llama el smart power o poder inteligente, que no significa ni hard power ni soft power, sino una combinación de los dos, en la cual se equilibran, se balancean en función de las especificidades de cada caso. Y eso es uno de los temas importantes. Más que aplicar una política global que corresponda específicamente a los mismos principios, se adecuan los instrumentos de política a las situaciones de cada una de las contrapartes, de cada una de las regiones y cada uno de los intereses concretos de Estados Unidos. De esta perspectiva, nosotros podemos incluir el caso de la política tradicional hacia Cuba dentro de este modelo votado. Es una política tradicionalmente donde ha predominado, por lo menos en una gran medida, ese hard power, porque no solamente la invasión militar, es también el uso de instrumentos económicos en función de la coerción o coacción, dependiendo del término que prefieras utilizar en cada caso, porque los juristas tienen distinciones en esto, para forzar el cambio de régimen. Lo que se está haciendo en este momento es adecuar todo ese instrumental y la doctrina que lo sustenta a una situación distinta en la cual ese modelo tradicional simplemente no ha funcionado. O no ha funcionado por lo menos hasta donde ellos querían que funcionara. Evidentemente el régimen en Cuba no ha cambiado, el régimen político en Cuba no ha cambiado y por tanto se necesita una modernización, una actualización de ese modelo. Todas estas medidas fueron anunciadas después de noviembre de 2014, volviendo al tema de lo doméstico. Uno de los factores que se estima que más afectó al Partido Demócrata en las elecciones de 2014, que fueron un desastre para ellos, al menos en cuanto a resultados numéricos, es que una gran parte de la base electoral que había movilizado Barack Obama, que había movilizado en cierta medida los otros candidatos demócratas en 2008, se había ido alejando poco a poco de las candidaturas y de hecho no votó en una gran medida, lo cual es normal en las elecciones de medio término, pero se estima que un nivel de participación de esos sectores más bajo de lo que se esperaba normalmente. Entre otras cosas porque se le acusaba al gobierno de Obama, que al final es que, aunque se diferencie o el presidente del congresista, del gobernador, al final lo que hace un presidente asociado de ese partido termina repercutiendo en las otras figuras, sobre todo si tienen un nivel de relación con él. Unas cosas que se manejaba es que se habían hecho un grupo de promesas, había un grupo de cosas que se había
manejado en algún momento que no se habían cumplido. Después de noviembre del año pasado, 2014, se anunciaron en el transcurso de unas semanas varias medidas importantes de alto impacto. La medida de las relaciones con Cuba, las negociaciones con Irán, y hay que incluir ahí, por ejemplo, toda la disposición que se dio de detener la deportación de varios millones de inmigrantes ilegales latinoamericanos, que no se ha mencionado mucho recientemente, pero es parte del mismo paquete de medidas, parte de la misma visión de cambiar un poco la política y hacer cosas que se habían prometido. La embajada en sí, como estamos hablando de la apertura de las embajadas, tiene valor o tiene impacto en dos niveles. Un primer nivel, el nivel simbólico. El nivel simbólico quizás es el más notorio que pueda tener la apertura de una embajada en este momento, en términos de los efectos reales. Y es que por primera vez, no el hecho que se hicen las banderas de los dos países en el territorio del otro, porque se han izado en otros momentos, ¿no? Por lo menos en la ONU hay una bandera cubana. Y en Cuba hay bandera de Estados Unidos en unos cuantos lugares donde ha habido turistas o deportistas y demás. El problema es que la embajada en sí tiene el contenido simbólico de algo que que había desaparecido como tal, aunque había estado funcionando en cierta medida de la década del 70, pero que había desaparecido como la representación plena del gobierno estadounidense en Cuba. Estamos hablando del impacto en este caso para Cuba, que está marcando que sí realmente parece estar habiendo una nueva época en esas relaciones. Sobre todo tiene el impacto de que por primera vez, de manera oficial, yo no diría por primera vez, pero de manera más marcada, de manera oficial, de manera pública, se está manejando el diálogo con Estados Unidos como una realidad y se está manejando la idea de tratar en una mesa de negociaciones o en general en un ámbito de discusión, como es la palabra usada, civilizada entre los dos países, algo que sí no ha existido a lo largo de mucho tiempo. Que conte, la apertura de una embajada estadounidense en Cuba implica un grado de reconocimiento oficial de la legalidad y legitimidad del gobierno cubano, algo que se había negado desde el mismo año 59. Un primer efecto práctico es que se abre un canal de comunicación directa oficial al más alto nivel posible entre los dos gobiernos, algo que no existía desde la década del 60, comienzo de los 60, y que por supuesto eso desempeña un papel en esa comunicación, en la construcción de los espacios de diálogo entre los dos países. Un segundo impacto inmediato es que, a diferencia de lo que había pasado hasta ahora, la representación diplomática estadounidense va a poder participar en todo tipo de eventos, actividades, de la misma manera que otras representaciones diplomáticas lo hacen, incluyendo el trabajo con la sociedad cubana directamente, que puede llegar a ser legal o que va a ser legal, por lo menos entre los marcos reconocidos por la ley cubana, porque todas las otras embajadas del mundo hacen distintos tipos de actividades. No quiere decir de subversión, no estoy hablando de eso, estoy hablando simplemente de convocar eventos, de tener espacios de diálogo, de promover algún tipo de espacios académicos, culturales, lo que ustedes quieran. Y la embajada estadounidense hasta ahora ha tenido límites en este sentido, por motivo del estado de la relación, que eso, si se cumple lo que está acordado, debe cesar de tener esos límites, como la embajada cubana en Estados Unidos. Lo que por supuesto la embajada cubana en Estados Unidos no tiene el nivel de impacto sobre la sociedad estadounidense que puede tener la embajada estadounidense en Cuba. Y por supuesto eso incluye la movilidad de los funcionarios, que, dicho sea de paso, ya es la representación diplomática con mayor número de personas en Cuba, hoy, antes de la apertura oficial de las embajadas. Debe crecer, se está hablando hasta, creo que son 300 funcionarios que debe tener. Eso significa que va a haber 300 funcionarios estadounidenses con libertad de movimiento por todo el país, que en tanto no violen abiertamente la ley cubana, van a poder ir a cualquier lugar del país. Lo cual significa una presencia incrementada de representantes oficiales del gobierno de Estados Unidos que viene a sumarse a las distintas vías de conexión que existen entre Cuba y Estados Unidos, porque eso no nació con esto, hay una vieja historia, pero además aquí todos los años vienen decenas y decenas de miles de estadounidenses, un número que se sigue incrementando, entonces se combinan todos esos factores para tener una mayor presencia estadounidense, en este caso la presencia oficial. Si vamos a hablar de efectos prácticos, estaría entre ellos. Y por supuesto, si vamos a un tercer nivel, la posibilidad de algún tipo de acción, no necesariamente legal, en función de los intereses marcados, porque más allá de lo que haya dicho en otro momento el propio presidente, el interés de Estados Unidos es cambiar esta situación política en Cuba a su favor. Le hace tratar de tener un gobierno en Cuba subordinado a sus intereses. Ese es el interés de Estados Unidos como potencia, no con Cuba, con todo el mundo. O sea, eso no va a cambiar y Cuba es un pequeño país que es el país miembro fundador de la esfera de influencia de Estados Unidos. Es el punto de arranque de toda esa esfera, la construcción del sistema de relaciones de poder en América Latina.
de subordinación de los países latinoamericanos a Estados Unidos empezó por Cuba a finales del siglo XIX, usted se sabe, la guerra hispano-cubano-norteamericana y el fin de la guerra de independencia y todo aquello. O sea que estamos hablando de esa tradición. Y este proceso es buscando mecanismos para eso, más allá de lo que diga quien lo diga. Incluso el propio presidente Obama, cuando hizo su discurso original, de hecho apuntó también a eso, aunque después haya tratado de matizar un poco las cosas, y la propia representante Jacobson lo dijo también en La Habana abiertamente en la rueda de prensa que se hizo. O sea, eso está claro, ese es el trasfondo de siempre, la gran potencia, el pequeños países de fuera de influencia, esa es la base de la relación. El problema es que se construye sobre eso, y sobre esa base es que se monta este tema de la embajada de Estados Unidos en Cuba, como la de Cuba en Estados Unidos. A mí me gusta ver eso desde el punto de vista de la madurez política de los dos gobiernos, tanto del gobierno de Cuba como del gobierno de los Estados Unidos. Durante todo el periodo republicano, la embajada norteamericana en Cuba, todo el mundo sabe que era prácticamente la que llevaba las riendas de la nación cubana. El hecho de que después de 56, 57 años de revolución, el gobierno de los Estados Unidos haya decidido, después de haber roto unilateralmente con Cuba las relaciones diplomáticas, yo creo que es una muestra de madurez política, de que podemos vivir civilizadamente los dos países, respetando desde luego las diferencias que existen desde todos los puntos de vista entre Cuba y los Estados Unidos. Pero sí, es simbólico, desde luego es simbólico, es un cambio, y yo creo que es un cambio para bien. La comunidad cubanoamericana no es la que decide la política hacia Cuba, pero tampoco es insignificante en la política hacia Cuba, como no es insignificante en la política de Estados Unidos. Estamos hablando de una comunidad que es una de las más numerosas en Estados Unidos, entre los latinos es la tercera más numerosa, en competencia seria con los salvadoreños y los dominicanos ahora mismo, pero definitivamente es la mejor organizada, la mejor estructurada y que tiene un mayor nivel de potencial económico y que tiene mayor acceso a las estructuras, a los mecanismos de decisiones políticas. Eso es muy importante. Que además está políticamente organizada en sí misma y que tiene ahora mismo una cantidad de representantes, no solo los que están en el Congreso, los famosos 8 cubanoamericanos de distintos tipos y generación que están en las dos cámaras, sino que hay decenas y decenas de cubanoamericanos en puestos ejecutivos dentro del Departamento de Estado sobre todo, y casi todos están asociados con la política exterior de una manera u otra, sea en la Cámara de Representantes, sea en el Senado, sea en el Departamento de Estado. O sea, eso es un nivel de influencia significativo. Esos que están vinculados están dentro de esos puestos, como norma están asociados con los sectores de poder económico y de poder político entre la comunidad, que son o ellos mismos los inmigrantes de la primera generación o son personas de segunda generación asociadas con esos grupos. O sea, estamos hablando de que la élite de la comunidad, los sectores de mala influencia, siguen manteniendo una línea contraria a este cambio de política, y lo han dicho abiertamente. Claro, eso es lo que se evidencia. Muchos de ellos son políticos muy hábiles, que si les cambia el panorama, pueden cambiar de discurso, pueden cambiar de proyecto político en función de sus propios intereses electorales que van más allá de Cuba. Porque el contenido ideológico y la influencia del contenido ideológico en ese contexto varía y no es necesariamente el factor que decide, aunque tiene importancia. La comunidad en sí, como composición, está cambiando y está cambiando rápidamente. Ya ahora mismo más de la mitad de los cubanoamericanos nacidos en Cuba son personas que emigraron después de 1994. Son personas que nacieron y crecieron, casi todos ellos, en la Cuba del 59 en adelante, que son portadores entonces de una cultura transformada por la revolución y que su interés primario no es cambiar el régimen político en Cuba, su interés primario es ayudar a su familia en Cuba, es una inmigración económica en primer lugar. Eso no implica que no haya contenido político, no implica que no haya, como en la primera tenía contenido económico también y todo eso, pero el problema es que lo que cambia entonces es el sentido mismo de la migración. Es una comunidad que está cambiando. Lo que pasa es que esta nueva inmigración, primero tiene mucho menor nivel de participación política. El nivel de naturalización está en torno al 20%, el más bajo de todos. El nivel de participación efectiva es más bajo que el resto. El resto de los inmigrantes cubanoamericanos participan hasta un 80% en los procesos electorales, más que el ciudadano estadounidense medio. Hay que incluir aquí la segunda generación que está desarrollándose y que una parte está vinculada con la vieja élite, pero otra parte tiene un pensamiento distinto simplemente porque su imagen de Cuba es distinta, porque no saben nada de Cuba o lo que aprenden de Cuba es nuevo o porque simplemente no les interesa. Y un factor también importante es que hay una transformación de las condiciones en el propio Florida, en el cual la comunidad cubana ha ido disminuyendo en términos relativos en cuanto a su impacto electoral en primer lugar. Pero además se está dando un proceso que es el más interesante de todos, a mi entender,
de fractura de la comunidad, incluso en términos políticos. Si recordamos los últimos procesos electorales, por primera vez en muchísimo tiempo, me atrevería incluso a decir que por primera vez en la historia de la década de 60 hacia acá, el voto cubanoamericano parece ser que favoreció a Obama en 2012. Y ha estado favoreciendo a otros candidatos demócratas, incluyendo el candidato Charlie Crist, que se presentó como candidato a gobernador en los condados de población cubana, ganó en la votación, que perdió el estado por un punto porcentual, y según algunos datos, no de una fuente de izquierda, sino del nuevo Herald de Miami, parece que Charlie Crist ganó las elecciones entre los cubanoamericanos, más del 50%. Eso es un cambio de panorama importante en este sentido.